Que el Señor esté con todos ustedes. Anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, escrita por San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en el que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Siéntense un momentito. Ciertamente, como dice el texto, pues nadie es profeta en su tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que es difícil predicar entre los nuestros. El hijo se convierte, el papá se convierte, la esposa se convierte, y pues no le queremos hacer caso, como que decimos: no, pues no es este nuestro hijo, no es este, entonces ¿de dónde le sale todo esto, no? Y esa falta de credibilidad pues es la que hace que toda nuestra vida viva siempre atorada y que no podamos crecer en una relación fuerte y seria con Dios nuestro Señor. Tenemos nosotros que pues aceptar el testimonio de la gente que convive con nosotros. Hoy ciertamente pues hacen falta muchos más profetas. Hoy vemos cómo pues nuestro México en general sufre porque pues hay mucha ignorancia religiosa, y esa ignorancia religiosa pues nos ha llevado pues a tomar decisiones que son equivocadas, ¿verdad? Creo que si tuviéramos un poco más de conciencia, pues creo que ni siquiera tendríamos el presidente que tenemos, porque pues un presidente que apoya la homosexualidad, que apoya el aborto, que apoya pues todo este tipo de cosas, pues eso no es cristiano, ¿verdad? Aunque ahora ande diciendo que él cuida a los pobres como el Papa, o sea, no vienen al caso. Pero ¿por qué falta esto? ¿Por qué pasa esto? Porque nos falta instrucción, hermanos. La mayoría de nosotros, en general, pues escasamente fuimos al catecismo cuando éramos chiquitos. Nuestros papás nos llevaron, no sé, a lo mejor 1 o 2 años, si bien nos fue, ¿verdad? En algunos pues menos de eso. Hicimos nuestra primera comunión y muchos de ellos ni siquiera se volvieron a parar en la iglesia. Me he encontrado en la confesión gente que le pregunto: ¿cuánto tiempo tiene sin confesarse? Y me dice: desde mi primera comunión, imagínense, y se va a casar. Todo esto
hace que nuestra vida no tenga plenitud. La plenitud está en Cristo. Dice, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero para ello necesitamos conocer su mensaje y luego vivir conforme a su mensaje. Esto pues no siempre es fácil de aceptar. El domingo escuchábamos cómo San Pedro pues no le gusta tampoco mucho esa parte del mensaje, ¿verdad? Que hay que morir para poder llegar verdaderamente al reino. Y pues él dice, no, ¿cómo va a ser esto? No, o sea, pues no te puede pasar esto a ti, Señor. O sea, no nos salgas con que ahora nuestro Mesías pues se va a morir, ¿verdad? Pues no, o sea, es difícil algunos temas del Evangelio aceptarlos, vivirlos, pero eso es lo que nos conduce verdaderamente al reino. Ojalá y podamos nosotros acercarnos más a los profetas, los sacerdotes. Hay mucha gente que predica, tenemos mucho material también en internet. Acérquense. Muchas cosas, pues, como dice, la culpa no es de España, ¿verdad? Sino del tiempo. O sea, es la época en la que vivimos y pues esta época de la iglesia en donde hubo poca catequesis, poca evangelización, pues nos lleva a no entender realmente pues ni de la vida ni de la muerte. A la muerte, como hoy que despedimos a una hermana nuestra, pues no es el final de nada, ¿verdad? Simplemente el principio de la vida eterna. Ahí empieza realmente nuestra vida. Todo lo que vivimos aquí pues es simplemente de pasada, 20, 30, 50. Dice la Escritura, el más robusto 100, que ya para el tiempo cuando se escribió este texto, pues ya 100 eran como para nosotros como 120 o 130. ¿verdad? O sea, la vida se acaba, se esfuma rápidamente. Y luego viene la verdadera. Y en la verdadera nos van a juzgar. Depende de cómo vivimos, qué hicimos, cómo amamos, a quién servimos, si respetamos o no las Escrituras, en fin. Entonces, esto es lo que el profeta trata de anunciar. Jesús les anuncia, les ha llegado la salvación, pero ustedes no la quieren recibir. Y finalmente, pues hasta lo quieren echar ahí a un precipicio, ¿no? Entonces, ojalá, mis hermanos, y nos acerquemos más a los profetas de la iglesia. Los profetas son los que predican el Evangelio. Busquemos las predicaciones, busquemos conocer la Escritura, aceptémosla y vivamos conforme a ella, para que podamos conocer verdaderamente esta vida maravillosa que Dios nos ha traído. Una vida maravillosa que empieza aquí. No importa si sufrimos o no, si nos enfermamos o no. Es algo que ocurre en el corazón. Es algo que nos hace verdaderamente ser felices. Y luego, cuando termine nuestra vida, empezaremos a gozar eternamente nuestra vida con el Señor. Busquemos tener ese acercamiento y no rechacemos a aquellos que nos hablan de Dios, que nos hablan del Señor, que nos invitan a cambiar nuestra vida, que nos invitan a ser verdaderamente buenos cristianos. No lo rechacemos, escuchémoslos y busquemos hacer que nuestra vida sea como nos la está proponiendo nuestro Señor.